Hola Javier, buenas tardes. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues nada, muy bien. Aquí esperando compartir este ratito contigo, que estaba diciendo eso, que eras un autor muy especial para nosotras porque en la consulta nos gusta mucho recomendar tus libros porque al final a las personas hay que recomendarle libros que lleguen al corazón o que se sientan identificados con ellos y que sean de fácil lectura. Y creo que tus libros cumplen los dos propósitos. Pues muchísimas gracias por tus palabras, las recomendaciones y me alegro que te gusten. Así que nada, encantado de compartir este rato aquí y a ver si podemos aportar alguna cosa interesante a la gente que se nos una por ahí, que ya veo que van entrando. O sea que un saludito a todos los que estéis entrando por ahí. Muchas gracias a todos. Bueno, Javier, pues creo que podemos empezar hablando un poco sobre el paralelismo que yo veo en tu último libro, ¿no? En La vida te está esperando, con lo que le pasa a la protagonista, ¿no? Sofía vivía una vida como abarrotada de faena, de trabajo, en piloto automático. Y bueno, en este caso yo creo que nos ha pasado algo parecido. No sé tú cómo lo ves, pero vivíamos en un mundo en automático y de repente el virus nos ha paralizado a todos. Pues es una de las cosas, ¿no?, que nos ha pillado a todos por absoluta sorpresa y nadie está preparado para esto, ¿no? Y de alguna manera sí nos ocurre un poquito como le ha ocurrido al personaje, porque diríamos que tenemos todos un mismo tipo de educación, que nuestros padres nos han educado queriendo que seamos responsables, estudia para tener un trabajo, nos han educado en la seguridad, nos han educado en la educación de la era industrial, para tener esa estabilidad, para tener ese trabajo que iba a durar un montón de años, así ganarnos la vida. Entonces, sin darnos cuenta, nuestros padres, con todas las mejores intenciones y con todo ese entorno, nos han querido asegurarnos y vamos buscando la seguridad, ¿no? Y nos ocurre a todos. Y el problema es que ocurre justo todo lo contrario, que es como la ley de la inversión. Cuanto más buscas una cosa, provocas el efecto contrario. Y cuanto más buscas la seguridad, esa obsesión o esa necesidad por la seguridad provoca un montón de inseguridad. Y Sofía, pues era una persona, bueno, curiosamente elegí al final que fuese una mujer valenciana. Iba a ser en California primero, pero al final, bueno, como vivo en Valencia, pues bueno, lo puse por aquí. Pero Sofía somos todos nosotros, somos cada uno de nosotros. O sea, que es la historia de esa persona que la vida le va bien, pero por algún motivo no es capaz de disfrutar plenamente de la vida. Porque parece que nos hemos convertido en un hacer humano, en el que tenemos que estar siempre haciendo algo más, en el que hay otra cosa más que perseguir, como si la vida fuese esa lista de tareas que nunca jamás se acaba, como que todavía tengo que demostrar algo más, tengo que llegar a otro lugar, ¿no? Y nos pasamos la vida a veces así, aplazando la vida para otro momento, esperando a que llegue esa seguridad y el momento que por fin podamos un día descansar, ¿no? Y yo creo que nos ha ocurrido a todos esa idea de que el día que en mi vida logre X, a partir de ahí, pues mi vida será un mar en calma y a partir de ahí me sentiré seguro y podré disfrutar ¿de qué? Del presente, porque te has perdido media vida. Y hasta que de pronto, pues de la forma más inesperada, a Sofía la vida le da un susto y acaba en un hospital, donde curiosamente hay un virus por ahí, hay un caos. Y de pronto pues se encuentra ante ese momento en el que de pronto la cercanía de la muerte, cuando su mundo se derrumba a su alrededor, de pronto lo que parecía un drama resulta que se convierte en el despertar de la vida. Pero obviamente pasa por los momentos de incertidumbre de qué va a pasar con mi vida, de cómo voy a afrontar esa situación y de los miedos que absolutamente todos tenemos porque no nos han educado en absoluto para esto. Nos han educado de forma contraria. Nos han educado para la seguridad, para un mundo predecible, para una vida estable. Y dices, ¿y ahora qué? ¿No? Pues ahora nos cuesta responder, porque ahora lo que en vez de responder reaccionamos de forma compulsiva porque no nos han educado sobre cómo manejar nuestras emociones, sino ni cómo funciona nuestra mente. Nos han educado para memorizar cosas, para tener un trabajo, pero por eso suelo decir, ¿no?, de que no se forjan buenos samuráis en tiempos de paz, ¿no? Ni hay un espíritu de superación cuando hay muy poco que superar. Y ahora nos encontramos ante esa obligación de tenemos que mirar hacia adentro y dejar de mirar hacia afuera para ver cómo tomamos control para superar este momento que estamos viviendo, ¿no? Y tú, con tu experiencia desde psicóloga, ¿cómo lo estás viviendo? ¿Te refieres a nivel personal o a nivel laboral? A nivel personal.
A nivel personal. Bueno, ¿qué estás? Pues a nivel personal, exactamente un poco lo que tú estás diciendo, ¿no? O sea, yo considero que las personas vivimos en piloto automático demasiado. Yo cuando leí tu libro incluso me sentí identificada porque al final, pues eso, ¿no? Lo que tú un poco estás diciendo, ¿no? Siempre tengo que hacer más o tengo que ir pues acelerada, ¿no? Trabajando, haciendo esto, haciendo lo otro. Y al final te vas dando cuenta que la vida es algo más que eso, ¿no? Que la vida es algo más que eso y que eso lo único que nos lleva es a la ansiedad. Y ya no solo a nivel personal, sino en el trabajo cada día, ¿no? Con los pacientes. Es decir, tú te das cuenta que las personas no nos damos importancia a lo que nos gusta. Lo primero que yo trabajo en terapia muchas veces, bueno, para mí la terapia es crecimiento personal totalmente, o sea, no... Creo que todos necesitamos entrenar habilidades y estrategias, como tú estás diciendo. Y para mí la terapia es eso. Y como te decía, lo primero que normalmente nosotras trabajamos es justamente poner en equilibrio esa balanza entre obligaciones, tareas, cosas que tengo que hacer, que me gustan o no, pero también cosas que me hacen feliz, cosas que me llenan, cosas que me gustan hacer. Que muchas veces te das cuenta que la gente va trabajo, casa, casa, trabajo y no está prestando atención a estos elementos. Sí, en vez de trabajar para vivir, vivimos para trabajar, ¿no? Total. Y yo creo que una de las cosas que ocurre, primero que parece que el desarrollo personal es algo que a la gente le llega en un momento de la vida cuando luego se derrumba a tu alrededor, ¿no? Y creo que tiene que ser algo que empezamos desde niños para aprender a manejar pues, la inteligencia emocional, nuestras emociones y para saber cómo responder ante las circunstancias, dificultades, retos que sí o sí van a llegar en la vida. El problema es pensar que no vayamos a tener problemas, porque cuando llegan dices, y qué injusto es el mundo, ¿no? Y nos colocamos en el papel de víctimas. Igual que en el deporte, yo cuando trabajo con algún deportista de élite que me ha pedido ayuda, es decir, ¿qué trabajas? Trabajas, esperas lo mejor, pero en muchas ocasiones el trabajo es prepararse para el fracaso, prepararse para la derrota, prepararse para cuando la cagues, prepararse para cuando todo se derrumba a tu alrededor. Esperas lo mejor, pero así, si llega el problema, no reaccionas de forma desproporcionada, sino ya has visualizado a lo mejor eso y eres capaz de responder mucho mejor, que el conflicto sea mucho más rápido, más pasajero, que lo transformes en una oportunidad de superación y que aprendas un montón. El problema es pensar que no va a ocurrir. Entonces, en muchas ocasiones tenemos lo que llamamos, que sabes bien, los mapas mentales, ¿no? Entonces, tenemos una idea preconcebida de cómo tenía que ser nuestra vida. Y aunque no nos demos cuenta, la tenemos todos, ¿no? Por la educación que hemos tenido, colegio, padres, y nos hacemos la idea de que a estas alturas de la vida yo tenía que tener ya una vida tranquilísima. A estas alturas de la vida tenía que tener ya un trabajo estable, una tranquilidad económica, una pareja como Dios manda, ¿no? Una casa encantadora, y me tenía que sentir como un Buda. Y sin embargo, mira cómo estoy, mira cómo está el mundo, ¿no? Y sin darnos cuenta, en nuestro cerebro hay esa comparación entre lo que tenía que haber logrado y cómo es mi vida real y cómo me siento. Y eso siempre causa una sensación de que nunca es bastante. Y ocurre que da igual en qué momento de la vida estés y lo que hayas logrado parece que no es suficiente, siempre falta algo y parece que siempre estamos con esa comparación que es tan cruel, que nunca es suficiente, que te hace sentir que no eres lo bastante y que no has llegado, ¿no? Y seguimos ahí detrás de la zanahoria. Y creo que por eso magnificamos un montón, pero muchísimo, el impacto emocional que ciertos logros tendrán en nuestra vida, pensando que cuando logra aquello, a partir de ahí me voy a sentir la maravilla. Pero las cosas te pueden aportar placer, pero no van a solucionar los conflictos emocionales, ni mucho menos, ¿no? Por eso luego llega la decepción de que llegas allí y 48 horas después dices, ¿y esto es lo que hay? ¿Esto para tanto? Y bueno, y entonces y vuelta a empezar a por algo más porque parece que hay esa especie de vacío, ¿no? Es un poquito como cuenta en el libro Sofía, ¿no? Que todos tenemos la sensación de que parece que nos falta algo, ¿no? ¿Y qué nos enseña la sociedad? Pues compra algo más, ¿no? Cómpralo. Entonces parece que intentamos llenar los vacíos con cosas y por eso que las tiendas parece que se han convertido en las farmacias emocionales de hoy en día, donde la gente va a comprar las emociones, no cosas, sino las emociones que les faltan a su medida, ¿no? Ese subidón, ¿no? O ese sentirme bien con algo, sí, porque no lo encuentro en esas pequeñas cosas que tengo a mi alrededor.
compras un vestido, ¿cómo hace sentir? A la semana que viene, lo siento mucho, ya se te ha caducado la emoción y otra cosa más, ¿no? Y tenemos las casas pues llenas de vacíos, de falsas esperanzas incumplidas. Así que entonces tenemos... Sí, ¿cuántas veces, seguro que le ha pasado a personas que nos están escuchando, que han comprado algo, ropa, algo, lo han dejado 2 días ahí no lo han sacado de la bolsa y a los 2 días dices, pero es que yo esto, ¿no? ¿Esto para qué lo quiero? Si es que yo no lo necesitaba, o otro vestido, o otra falda, o otro tal, ¿por qué? Porque al final lo he comprado intentando satisfacer una carencia que en ese momento tenía, intentando buscar esa emoción, ¿no?, que tú estás diciendo. Sí. Y eso ocurre un montón, ocurre muchísimo, ¿no? Intentar, al final es preguntarse, ¿no? ¿Qué es lo que realmente estoy buscando? Porque nos gusta comprar cosas, ¿no? El problema es cuando intentamos satisfacer esas emociones a través de las cosas, que va a ser una ruina, y por eso, bueno, mucho del éxito de Amazon precisamente es la impulsividad. Lo fácil que es comprar, ¿no? Entonces, clic y otra cosa más, y tengo un momento de subidón de dopamina ahí que dices, pero vaya ruina, ¿qué es esto, no? Y qué fácil, ¿eh? Que parece que no te gastas dinero y luego te viene la sorpresa y la dopamina esa baja de sopetón. Lo ves, cuando ves la factura más todavía, parece el cortisol, ¿no? Claro, sí, ¿no? Bueno, en el libro, siguiendo con este hilo, una cosa que quería puntualizar de algo que decías antes que me parece importante, que le pasa un poco a Sofía y tú lo has medio dicho, que es el tema del querer controlar, ¿no?, las cosas todo el tiempo, ¿vale? O sea, al final vamos como creemos que tenemos la vida bajo control, creemos que va a salir, ¿no?, así de estupenda como yo la tengo prevista, y luego en cuestión de segundos la vida puede cambiar, ¿no?, totalmente, como le pasa a la protagonista. Pero eso pasa en la vida diaria, es decir, y yo intento inculcar, ¿no?, el que no esperemos, ¿no?, a que la vida nos diga, vale, pues ya está, ¿no? Ahora sí que tenemos algo gordo, ¿no?, que te va a hacer replantearte las cosas, sino no llegar ahí para valorar lo que tenemos, ¿no? Bueno, son muchas cosas. Yo creo que por ese momento pasa a todo el mundo, ¿no? Todos nos gustaría tener... Mira, yo suelo decir a alguno, ¿te imaginas una vida fácil? ¿Te imaginas una vida sin problemas, una vida sin retos? Si te imaginas una vida sin desafíos, pues deja de imaginar que eso no existe. Es decir, una vida fácil no tiene por qué ser una vida feliz, ni mucho menos, puede ser una vida muy vacía. Hay gente que le han dado todo muy fácil y se sienten que no hay ningún sentido en la vida. Y hay veces que la propia dificultad, allí mismo, atravesando el mismo infierno, puedes encontrar ahí a lo mejor el sentido de tu vida, ¿no? Pero todos pasamos por ese momento en el que si algo puede ir mal, no te preocupes que va a ir mal. Y dudas de ti, y dudas de tus capacidades. Y se te mete, se ocupa en el cerebro que no te deja en paz, ¿no? En ese monólogo que te machaca vivo, que te hace sentir enanito, ¿no? Y que pierdes toda la confianza. Son los momentos en los que cuando más confianza necesitas, parece que se divorcia de ti y se va con otro, ¿no? Y ahí es cuando siempre hemos querido controlar, pero el control vive del miedo. Es decir, y no puedes controlar la vida, ¿no? Lo que podemos controlar es mínimo, ¿no? Al final, lo único que realmente podemos controlar es el espacio que hay entre lo que ocurre y nuestra reacción. Es decir, al final, solo puedes controlar tu reacción, el significado que tú das a las cosas, porque lo que ocurre ahí fuera a nivel económico, a nivel ambiental, a nivel política, gobierno, es decir, ¿qué control tienes? Cero. Pero si está todo el día en enfoque en eso, la frustración va a ser brutal porque estás preocupado y enfocado sobre lo que no tienes control. Al final, una de las cosas que ponen en el libro es querer controlar la vida es como querer guardar el tiempo parando un reloj. Es como querer irte a la playa, coger una caja y llevarte la brisa del mar. Lo siento mucho, todo lo que deja de fluir muere, ¿no? Entonces, al final hay un momento en el que uno tiene que confiar y decir, ¿y ahora qué puedo hacer con esto? Y al final retomar control es retomar el control de tus emociones, para ganar a tu peor versión con tu mejor versión y ver cómo poco a poco ir aprendiendo a darnos cuenta de qué es lo que está pasando en nuestra cabeza, de dónde nos está llevando, para empezar a tomar control de eso. Ahí sí que nos tenemos que ocupar, ahí sí que tenemos que poner una atención brutal, que es lo que no nos han enseñado, ¿no? A darnos cuenta a dónde se va nuestra mente, a cuáles son nuestros gatillos emocionales, a dónde va el enfoque, dónde va la preocupación, para redirigir la atención hacia lo que sí podemos hacer, ¿no? Y ahí creo que tú puedes dar unos cuantos consejos buenísimos sobre eso. Claro, es que al final es el autoconocimiento, ¿no? Lo importante que es hacer introspección, ¿no?, de uno mismo, conocerse, que tenemos como mucho miedo a conocernos,
¿no? O sea, nos da mucho miedo estar solos con nosotros mismos, escucharnos. Y por eso vivimos también como en ese piloto automático, ¿no? Siempre saliendo, buscando, conociendo, no queriendo estar solos, ¿no? El miedo a la soledad, que es muy habitual también. Entonces, al final es por eso, porque nos da miedo entrar ahí en nuestra cabeza, escucharnos y darnos cuenta de cosas y de que no sabemos muy bien cómo gestionarlas. Y lo que tú estabas diciendo, ¿no? O sea, la vida es incontrolable y cuando aceptemos eso, cuando aceptemos que la vida va, viene, a veces salen cosas bien, a veces no, pero al final de todo aprendemos o le podemos sacar como ese jugo, ¿no? O ese aprendizaje que tiene, porque eso curte, o sea, hasta la peor de las situaciones te da experiencia o te da tablas para seguir afrontando cosas. Y eso es lo que sí que podemos trabajar, ¿no? Esas habilidades de afrontamiento, de confianza en nosotros mismos para lo que venga, eso sí que está bajo nuestro control. Yo creo que a lo que estás diciendo, no hay que sumar una cosa que yo creo que no se ha hablado, ¿no? Apenas se ha hablado de esto. Y hemos creado una sociedad que ha vivido de espaldas a la enfermedad, de espaldas a la muerte, donde se borra cualquier atisbo de negatividad, en donde solo queremos hablar de la felicidad, el éxito, la fama y la alegría. A mí no me hables de problemas y hay una exaltación de la positividad que provoca todo lo contrario. Es como la tiranía de la positividad, donde parece que me tengo que mostrar todo el día contento y feliz y parece que mostrarse bien, super happy flower y estar todo el día contento y feliz es una obligación, ¿no? Y eso es una crueldad brutal, porque en la vida de pronto lo que no vale es que te digan, tienes cáncer, pero tienes que ser positivo. Digo, ¿el qué? Entonces, hay una sensación como que parece que tenemos que ocultar nuestras emociones, como que no me puedo mostrar, ¿no? Y esa es la gran crueldad que a veces, de que encima de que estoy mal, me tengo que mostrar bien o me tengo que ocultar, parece que tengo un defecto. Y hay unos estudios brutales en donde 1/3 de la sociedad hoy en día se siente mal por sentirse mal y se siente culpable porque encima parece que estoy mal por estar mal y me tengo que esconder. Y ahí es cuando nos escondemos o escondemos nuestras emociones para parecer más perfectos, para gustar, para encajar, por el miedo a quedarnos fuera, ¿no? Y esa incomprensión te lleva a la soledad absoluta, aunque estés rodeado de gente, porque nadie sabe lo que estás viviendo dentro de ti, porque has tenido a lo mejor el miedo de expresarlo. Y ahí es donde necesitamos toneladas de empatía, toneladas de comprensión, toneladas de vulnerabilidad, porque lo que necesitamos es sentirnos comprendidos, que ahí es donde desaparece gran parte de la sociedad, y no sentirnos como un bicho raro. Lo que no vale muchas veces es, hey, estoy mal, no te preocupes, vas a salir bien, venga, tú puedes. Son geniales los mensajes de ánimo, pero en muchas ocasiones lo que necesitamos es, a mí también me pasa. Y que no te sientas como un bicho raro, porque estamos todos en el mismo club, todos tenemos el mismo tipo de emociones, ¿no? Y necesitamos esa comprensión y tener las conversaciones a veces de las que huimos, ¿no? Y dejar de mostrarnos tan perfectos, porque eso realmente no existe. Y lo que provoca es todo lo contrario. Cuanto más me oculto y me estoy aislando del mundo, más me enfoco en mí mismo, ¿no? Y más sufro. Y más entonces, solo me siento, ¿no? Al final también. Es un momento de salir y conectar con las personas, ¿no? De salir y, es decir, hacer la llamada, hablar con quien puedas comunicarte y tener esas conversaciones en las que te quitas la coraza y dices... Y no es yo también me siento así. Patas, ¿eh? No es decir, aquí tienes todo mi contenedor de basura para ti. No es convertirse en un momento con patas, sino es hablar desde el corazón con sinceridad, ¿no? Y ahí es cuando realmente nos conectamos, cuando pensamos en qué es lo que nos conecta al ser humano. No es ni la prepotencia, ni mira lo que he conseguido, es la humanidad, es la autenticidad y es la humildad. Es cuando comprendes a alguien y te sientes comprendido. Y ahí es cuando haces clac, ¿no? Y comienzas a solucionar muchos problemas. Totalmente, o sea, yo creo que hay que, como tú dices, y estoy completamente de acuerdo contigo, muchas veces las personas nos forzamos, ¿no? a ser perfectos más bien a defender delante de los demás que todo va bien, ¿no? Porque es como lo correcto, pero la realidad es que no es así. Yo en la consulta al final lo que ves mucho es que la gente se siente muy única, ¿no? Esto solo me pasa a mí, ¿no? Solo tengo ansiedad yo en toda la humanidad, solo estoy deprimido yo, solo tengo un bloqueo laboral yo. Y la realidad es que no es así, que luego te sientas en este otro lado y te das cuenta de que estamos cortados de un mismo patrón.
A muchas personas les pasa exactamente lo mismo. Y que si eso, lo que tú dices, ¿no? Lo compartiéramos más, intentáramos ser más humildes y enfocáramos más en ayudar a los demás, nos daríamos cuenta de que es así, todos tenemos miedo, todos tenemos ansiedad, todos hemos tenido alguna ruptura de pareja en la que hemos pasado por esto. Yo a veces digo que igual hago bastante bien mi trabajo porque a mí me han pasado muchas cosas, ¿no? Y me siento como muy conectada porque a mí también me han dejado, me he sentido rota, ¿no? Emocionalmente, he tenido miedo, he tenido ansiedad, entonces al final conectas, ¿no? con la persona porque empatizas, porque entiendes que está por lo que está pasando, pero lo que tú dices, no puedo simpatizar, no puedo unirme o contagiarme de su dolor, sino, vale, sé cómo te sientes, pero hay que trabajar, hay que salir de ese agujero. Precisamente porque tú lo has sentido, lo puedes comprender a la otra persona, ¿no? Si no solamente le podrías comprender desde el punto de vista intelectual, ¿no? Y eso no vale para mucho. Está bien, pero al final es la comprensión desde el corazón, cuando se crea la empatía y cuando se crea esa conexión, ¿no? Que puedes comenzar a trabajar. Pero lo que decías, de que eso solo me pasa a mí, es muy curioso. Esa frase está en más de uno de mis libros, pero suelo hacer un ejercicio en las conferencias, lo he hecho delante de miles y miles y miles de personas en muchos países, y pongo a todo el mundo de pies, todo el mundo arriba. Y entonces hago una cosa de que, oye, aquí todos estáis, aquí nadie tiene ningún problema, todo el mundo es maravilloso, ¿vale? Y todo el mundo aquí, nadie tiene pensamientos negativos, y todo el mundo se mira como, ¿qué le pasa a este, no? Pero al final hago justo lo contrario. Si aquí hay alguna persona que no tenga ningún problema en su vida, que no tenga problemas de trabajo, económicos, de pareja, que no tenga nunca pensamientos negativos, que su vida sea un mar de rosas maravilloso, esa persona se puede sentar. Y todos se miran como diciendo, a ver quién es ese valiente que se sienta, ¿no? Entonces todos se dan cuenta, se miran, señores, esto es un ejercicio de vulnerabilidad y simplemente es mira a tu alrededor y estamos todos igual, sentimos las mismas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pero a veces vamos intentando impresionar y tapando ciertas emociones porque queremos gustar o porque buscamos la admiración, ¿no? Porque queremos encajar y tenemos miedo al rechazo o al qué dirán. ¿Y qué hay detrás de ese comportamiento? El miedo a no ser suficiente. Y intentamos impresionar, ¿para qué? Porque quiero sentirme digno de ser querido. Entonces, a veces sin darnos cuenta, intentamos impresionar porque pensamos que así gustaremos o más, ¿no? Pero al final, ¿quién te impresiona? A mí me impresiona cuando veo a alguien auténtico. Me impresiona la humanidad de una persona, me impresiona su humildad, me impresiona su cercanía, ¿no? Y no todo lo que ha logrado, ni mucho menos. Me da igual si ha sido mucho o poco. Al final, es esa calidad humana. ¿Y nacen de qué? Pues pues que somos iguales, pero cuando tenemos esas conversaciones de verdad. Y da igual, yo es algo que he hecho desde en Tanzania, con el Serengeti, con, no sé, en el Pacífico, a muchos lugares, y que tienes conversaciones de verdad con las personas sobre qué importa la vida. Y al final te das cuenta, da igual el país, cultura, color, raza, creencia, religión. Todos los mismos miedos, las mismas necesidades y buscamos las mismas cosas. Así que el que se cree que tiene la exclusividad del problema, lo siento mucho, no eres nada original. Estamos todos en la misma cosa. Así es. Y al final es lo que un poco va viviendo Sofía, ¿no? El empezar a apreciar o qué nos va a ayudar a esto, ¿no? A calmar también y a sentirnos mejor, ¿no? El empezar a apreciar, ¿no? Esas pequeñas cosas, no buscar ese éxito o porque eso es lo que va a hacer que los demás no me rechacen o que me vayan a querer o me vayan a admirar, sino el empezar a profundizar en nosotros y decir, a ver, realmente, ¿a mí qué me hace feliz? ¿No? Y darte cuenta que son pequeñas cosas a la hora de la verdad. A la hora de la verdad no es el dinero, no es el hacer una conferencia de 1000 personas, sino a lo mejor es pues una puesta de sol, un amanecer, ¿no? Como al final Sofía va dándose cuenta, ¿no? Que es al final lo que no quiere perder, ¿no? En su vida. Al final cada uno tiene que ver qué es importante para ti. Y entonces yo creo que cada uno tiene que crear su propia filosofía de vida, ¿no? Y eso significa hacer una lista de tus valores. ¿Qué es innegociable? ¿Qué es lo que defiendes? ¿Qué es hora de abandonar? ¿No? Y son todas las cosas por qué estás dispuesto a luchar, por quién te vas a sacrificar y qué es lo que realmente te llena. Es un equilibrio en la vida, ¿no? Al final la vida es todo equilibrio, entre la parte profesional, la parte personal, económica, las emociones, la energía, la física, y tenemos que buscar ese equilibrio, ¿no? Cuando abandonas algo, pues siempre hay una carencia, ¿no? ¿Y qué es lo que le ocurre a Sofía? Lo que creo que a mucha gente le está ocurriendo en este momento, que cuando todo
tu mundo se derrumba a tu alrededor, comienzas a darte cuenta de qué es lo importante. ¿Qué le había pasado a ella? Como a muchos. Se dan cuenta de que lo importante es la conexión humana. De pronto, es decir, ¿qué es lo que más echo de menos? El abrazo, la conversación, el cariño, el sentido de pertenencia. El ser humano, todos venimos de tribus. De tribus donde no había espejos, donde no había que tener éxito, ni había que aparentar, ni impresionar, donde nos cuidábamos unos a otros, donde había ese sentimiento de protección, de pertenencia, ¿no? Y poco a poco la sociedad nos ha ido dividiendo, tienes que hacer más y más y más y más, ¿no? Y nos hemos convertido en ese hacer humano que parece que no puedes parar, como esa lista de tareas que jamás se ocurre. Entonces, una de las cosas que pasa ahora que es que de pronto hay mucha gente que está metida en casa y dice, ¿y por qué se me pasa el día volando? Tengo todo el tiempo del mundo y no soy capaz de acabar nada, ¿no? Y estamos todo el día en la pura dispersión de que quiero hacer de todo. Entonces, ¿quién es el dueño de tu tiempo? ¿Quién es el dueño de tu atención, ¿no? Y es una de las cosas también que tenemos que trabajar. Pero primero es poner en orden tus valores para ver qué es lo que realmente importa. A Sofía le ocurre ahí que de pronto cuando a lo mejor ya no llega ese futuro que tanto le preocupaba, es el momento de que empiece a hacer las llamadas de con quién me tengo que reconciliar, qué debería hacer. Y son esas pequeñas cosas que realmente van marcando la diferencia. Como dices, si tendríamos que pagar 50.000 euros por un amanecer en la playa, estaríamos ahorrando para tener ese privilegio, pero como es gratis, pues bueno, pues ahí está, ¿no? No lo valoro. Y son esas pequeñas cosas que nos cuesta apreciar. ¿Por qué? Y nos cuesta apreciarlas porque somos tan brutos que vivimos como inmortales. No somos conscientes del valor del tiempo. Y creo que cuando lo hacemos nos deberían decir, que ya se empezaba a morir. Digo, ¿el qué? Ya. Digo, sí. Espabila, porque vivimos como si ya tendré tiempo y vamos aplazando las cosas para otro momento mejor, para cuando las cosas cuadren. Y de pronto cuando te das cuenta de que, ¿qué tal si viviría pensando como que a lo mejor no me queda todo el tiempo del mundo? ¿Eso es ser negativo? No, es aprender a vivir 1000 veces mejor. ¿Por qué? Porque te levantas un nuevo día y dices, wow, un nuevo día, una nueva oportunidad y das gracias por un nuevo día. Y de pronto es aprender a ser mucho más agradecido por lo que ya tienes, porque si no la cabeza está todo el día pensando en todo lo que te falta. Y el agradecimiento es una manera de ser más millonario. El agradecimiento es cómo puedo apreciar más lo que ya tengo, ¿no? El agradecimiento es cuando eres más agradecido, la vida es mucho más amable también contigo. El agradecimiento ahuyenta la preocupación, ¿no? Y te hace estar mucho más en el presente. Si no, todo el día estamos pensando en todavía todo lo que tengo que hacer, lo que me falta por lograr, lo que me queda por demostrar, ¿no? Y se va dando cuenta de todas esas cosas, de qué es lo que realmente importa. Y al final, si el destino llama a tu puerta, ¿qué ocurre? Que no te pide el currículum, no te pide a ver tu lista de logros, a ver todo lo que has acumulado. Lo que te dice, ¿cuánta gente te va a recordar por cómo las has hecho sentir? ¿Has aprovechado el tiempo? ¿Has dado suficientes abrazos, suficientes besos, suficientes te quiero? Porque muchos de los arrepentimientos de la vida van por ahí. No es por lo que hemos hecho, sino por lo que hemos dejado de hacer, ¿no? Y al final son los fracasos de cariño, lo que más nos arrepentimos, de no haber dado un paso al frente, de no haber estado ahí para ayudar cuando había que ayudar, ¿no? Y esas son las pequeñas cosas que nos van aportando sentido, ¿no? Cuando realmente sales de tu camino para ayudar a alguien y cuando iluminas la vida de alguien, pues tu vida se ilumina automáticamente y tu vida como que tiene mucho más sentido y sobre todo porque te ayuda a olvidarte de ti. Ese gran Dharma, ¿no? Como dice el Dalai Lama, el mayor problema del ser humano es nuestra incapacidad de dejar de pensar en nosotros mismos. Y cuando contribuyes y cuando piensas en otro, cuando piensas en ayudar, primero eso te llena de plenitud. Y dos, por un rato te olvidas de ti. Porque las mejores vacaciones del mundo no van a ser en Bora Bora, si serías 24 horas sin pensar en ti mismo. Sería, ¡guau! Me he librado de mí mismo. ¡Qué descanso! Me he librado de lo ocupa. Digo, me ha dejado un rato tranquilo, ¿no? Porque dices, ¡guau! ¡Qué bueno!, ¿no? Así totalmente, esas son las totalmente, cosas, ¿no? Totalmente estoy de acuerdo. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, libros, ¿no?, que hablan de un poco de la muerte, ¿no?, de lo que una persona se arrepiente, ¿no?, de no haber hecho en la vida. La mayoría de ellos son recordar esas pequeñas cosas, ¿no? No tenía que haber trabajado tanto, tendría que haber pasado más tiempo con mis hijos, tendría que haber pues enfadarme menos, ¿no? Una serie de cosas que no son luego el haber llegado a... El efecto postraumático. Hay un libro que, hablando de la muerte, yo recomiendo muchísimo, que me parece espectacular, que es Las 5 invitaciones.
Es maravilloso, un libro con un tacto espectacular y habla en parte de la muerte, pero es en realidad sobre el amor. Yo creo que también pongo alguna frase en el libro, que el libro no trata, hay una fiesta, ¿no?, que es la fiesta de la humanidad, ¿no? Y no es sobre cómo saber morir, sino tiene que ver con aprender a vivir. Y cuando eres responsable, cuando te das cuenta que hay una línea muy fina, ¿no?, entre la vida y la muerte, eres capaz de apreciar mucho más el tiempo en la vida. Eres capaz de estar más atento a las personas, porque si no, ni te das cuenta, ¿no? Mira, me ocurrió una vez una cosa en Barcelona y lo puse en el primer libro, ¿no? Era un momento en el que un día estaba en Barcelona, después de varios años negociando un tema que luego me costó la vida, que fue un desastre, pero aquel día por fin se cerró, se negoció con americanos, fue con abogados allá, un acuerdo que por fin era como que veía la luz, ¿no? Iba caminando con mi teléfono por las Ramblas, en Barcelona, a la altura del Hotel Presidente. Y cuando iba hablando con una persona, un amigo, que era David, me encuentro, voy hablando por teléfono y hay un anciano en mitad de la carretera, pero en mitad de la carretera, justo en los dos carriles de la diagonal, a la altura de la línea blanca, con dos muletas, con una cartera que se le había puesto así colgando, que iba con las muletas, y llegó a la mitad de la carretera y no podía moverse. No había manera. Y la gente seguía caminando, los coches le pitaban como para quítate del medio, ¿no? Y nadie paraba. Yo me quedé como diciendo, ¿pero qué pasa, no? Y digo, David, ahora cuelgo y te llamo. Entonces colgué, salí corriendo, me puse a mitad de la carretera, paré el tráfico, todo el mundo gritando, digo, ¿pero estáis ciegos todos o qué? Le agarré al hombre y digo, ¿necesita ayuda? El hombre temblando, sí, por favor, no me he ido ahí, pero lloraba. Y paré, llamé un taxi, digo, vente para aquí, y era dirección prohibida, se metió como todo cabreado, ¿no? Y paré el coche, venga, y le metí para adentro al anciano, le metí al taxi, le cogí las muletas, le cogí la cartera, le metí las piernas eran como dos trozos de hierro. Era pura artrosis, y de eso que no podía ni moverse. El hombre estaba temblando, no paraba de temblar, pero no paraba. Y le dije, ¿para dónde vas? Y dijo la dirección. Yo no tenía ni idea de dónde era. Claro. Y le dije, yo justo voy para el mismo sitio, casualidad, venga. Y deja al taxista, vamos para allá. Y fuimos para allí y el taxista se quedó como medio cabreado porque le había hecho parar en mitad de dirección prohibida en el tráfico, todo el mundo pitaba. Y digo, y cuando llegamos ahí, le deja al taxista, espérame un rato que le acompañe a casa y bajo otra vez. Entonces se dio cuenta al taxista de que yo no le conocía de nada, se quedó hasta le dio vergüenza, ¿no?, por cómo había reaccionado. Y le acompañé a aquel hombre a su casa, me abrió la puerta, me metí dentro, el hombre lloró, me abrazó y pues lo que me dijo, ahí se quedará de por vida, ¿no?, para siempre, ¿no? Pero es eso, que cuando marcas la diferencia en la vida de alguien y te desvías de tu camino para ayudar a otro, quien más se lleva eres tú. Porque en la vida no te puedes llevar nada más que lo que tú das y lo que tú das. Y tiene que ver con eso de qué es lo que tú das. Lo que tú das es lo que vas a recibir. Pero fue como diciendo, ¿dónde está todo el mundo? Y todo el mundo iba en su planeta particular, con su móvil y con sus preocupaciones, rumiando los problemas, rumiando no sé qué, incapaz de ver lo que ocurría a su lado. Porque todo el mundo estaba absolutamente ensimismado, ¿no? Y a veces vamos así. Y a veces pasa un amigo por delante y ni le vemos, porque estamos en nuestro planeta particular con nuestras preocupaciones del futuro, ¿no? Y es, para. Y eso no nos ocurriría si practicaríamos como los estoicos o los filósofos griegos la impermanencia de la vida. Y bueno, pues yo no sé si mañana estaré aquí. Y si te despiertas, digo, joder, un nuevo día, qué bueno. Y entonces eres capaz de mirar y de dar gracias y de estar más atento y de tomarte ese café y cómo huele y ves una sonrisa y el olor del mar y de la hierba cortada y todo es como diciendo, wow, en vez de estar esperando a que ocurra no sé qué maravilloso para por fin como que ya ha llegado. El único lugar que puedo decir que ya has llegado, el único lugar donde no hay ningún problema de ninguna clase, ninguna preocupación, es el cementerio. Y no creo que quieras llegar ahí, ¿no? Además, tener problemas es el signo de estar vivo, sin más. O sea, y tenemos que aprender, pues eso, a estar más presentes, a dar mucho más gracias, que es un poco lo que ocurre a Sofía, que la vida pues le despierta de un bofetón y te pone mirando para el lado correcto porque vamos despistados, ¿no? Totalmente. Y aparte, muchas veces también nos excusamos, ¿no? O sea, no estoy atento a mi entorno o a mi alrededor o a ese aquí y ahora porque la vida no me lo permite. Y yo considero que eso muchas veces es una excusa, es decir, tú muchas veces decides cómo funcionar, ¿no?, por la vida.
Si decides funcionar así, en ese piloto automático, conduciendo y que todo te moleste, o parar un momento, decir, oye, me da igual llegar 5 minutos tarde, o me da igual llamar, y como un poco tú a lo mejor hiciste, porque seguro que ibas a algún sitio como el resto de los viandantes de las Ramblas, pero tú sí que decidiste parar tu día y dedicar, ¿no?, a entender qué estaba pasando, a parar y a empatizar con esa persona. Pues sí que me di cuenta, ¿no? Y al final, es decir, mira, hay una cosa que yo en mi vida he pasado mis historias, ¿no? Y he tenido mis momentos de haber caído al mismísimo infierno, de haberlo perdido absolutamente todo. Y no me tienen que decir, sino comprendo muy bien lo que es el sufrimiento, la impotencia, la desesperación, porque la he vivido. Y lo que no soporto es cuando si veo a alguien sufrir y se ve a alguien ahí. O sea, ahí es inevitable que tenga que hacer algo, ¿no? Por pura empatía. Ya. Porque comprendes lo que es eso. Y hay otra gente que, bueno, pues estoy demasiado ocupado para ayudar, ¿no? Y ocurre constantemente que gente que puede poner palabras muy bonitas en las redes, pero luego a la hora de la verdad, ¿no? Es en el mundo real, es donde hay que actuar, en el mundo real es donde hay que marcar la diferencia, ¿no? Y al final, pues siempre tienes oportunidades, ¿no? De salir de ti, de marcar la diferencia. Y creo que ahora es un momento en el que la vida nos pone a prueba. El momento que estamos viviendo es un momento que va a quedar para la historia. Y quedará grabado en los libros, quedará grabado como aquello que nunca había ocurrido antes. Y que esa historia sea digna o no va a depender de nosotros. Porque ahora van a empezar a salir los dramas. Van a empezar a ser los problemas de la gente que pierde su casa, que no sabe, no tiene trabajo, que no sabe ni cómo comer, ni cómo pagar la luz, ni cómo... Va a haber un montón de dramas. De momento se ocultan a veces en muchos lugares, ¿no? Yo recibo a muchos ya. Y ahí es donde se va a ver nuestra calidad humana. Y ahí es donde se va a ver lo que podemos hacer y lo que podemos colaborar. Y la vida nos va a poner una prueba en ese sentido, donde se van a ver y se van a distinguir entre los egoístas, entre el que quiere aparentar y el que marca la diferencia, ¿no? Y es triste a veces que la vida nos tenga que sacudir de esa manera, ¿no? Para despertar y darnos cuenta de lo que realmente importa. Pero al final, pues bueno, somos un ser humano, no un tener humano, aunque en el entorno y el marketing te convence lo contrario, de que cuanto más tengo, más soy. Y luego, claro, si pierdo lo que tengo, ¿quién soy? Pues no soy nadie, ¿no? Soy ¿no? Depende de mi trabajo, depende de mi posición. Y si pierdes el trabajo, el negocio, ¿quién eres? ¿No? Pues tampoco. Y soy lo que piensan los demás soy lo que los demás piensan de mí. Entonces, intentando todavía impresionar. Y otra vez. Entonces, tenemos que hacer un trabajo realmente sobre, ¿y yo quién soy? ¿Y qué defiendo? ¿Y cuáles son esos valores para que tus decisiones estén basadas en tus valores y no en tus miedos? Y sobre todo en tus valores o en tu yo, en tu self, y no tanto en la necesidad esa de aprobación, ¿no? Al final sí que se ha convertido, ¿no?, en una sociedad, no todos, claro, pero bueno, demasiado de que yo soy algo si tengo amigos, si tengo me gustas, cuántos seguidores tengo, y no al final lo que yo realmente interiormente valgo. Entonces es un poco lo que tú dices, que eso al final te lleva a un vacío que nos lleva, fíjate, el otro día buscando estadísticas, ¿no?, de autoestima, encontré que un 40% de los españoles tiene baja autoestima. Es decir, no se quieren a sí mismos. Es un dato muy, muy importante. Pensaba que sería más alto, ¿eh? Fíjate, pues a mí me parece altísimo. Pero ¿sabes por qué? Es algo que ha ido subiendo más. Una cosa es lo que uno pueda decir por ahí en las redes, etcétera, ¿no? Pero ¿cuál es el problema de esa autoestima? ¿O por qué hoy en día no está tan deteriorada? Porque la sociedad constantemente nos está comparando. Estamos expuestos ante un montón de vidas ideales, ante cómo debería ser tu vida, cómo deberías ser, aparentar, lucirte, lo que deberías haber logrado. Y siempre el entorno está creando... te están mandando mensajes de parece que nunca es bastante, nunca es suficiente, con lo cual parece que no valgo lo suficiente. Siempre hay un motivo, una razón para sentirte como que defectuoso, ¿no? Como que no soy lo bastante bueno. Entonces nos hace sufrir en ese sentido. Y entonces estar buscando a veces la aprobación de los demás. Aquí la única aprobación del mundo que hace falta es la tuya propia. Los demás pueden tener una opinión, también tienen un ombligo y ninguno de los dos vale para nada. Es decir, al final es tu propia aprobación, tu propia aceptación, es me acepto. Y la aceptación es brutal y necesaria en este momento, porque aceptarse es no me aguanto, ni me resigno, ni me conformo. Me acepto porque me quiero.
Y me acepto con todos mis defectos, con todos mis fracasos, con mis deudas, con mis historias, con mis imperfecciones o mis locuras. Me acepto para poder cambiar, porque desde ahí puedo crecer. No puedo cambiar lo que no acepto. Lo que no acepto es como una parte de mí que no quiero que vean para parecer mejor, pero es como un autorrechazo, es como, bueno, rechazo mi pulmón y rechazo mi riñón, que no son muy, ¿no? Ese autorrechazo provoca dolor. Y a veces es porque, bueno, es decir, por esa comparación constante. Pues yo la pregunto a veces que harías, ¿quién has tenido que ser? ¿Quién has tenido que ser para tus padres? No, es que si no sacaba buenas notas, entonces parecía que no me querían tanto, ¿no? ¿Quién has tenido que ser para encajar en tu entorno? ¿Quién has tenido que ser para tus amigos, para tu pareja, para los demás, ¿no? Entonces, a veces es como que es que no he podido ser yo. Esa historia de Winnie Houston es brutal, ¿no? Brutal. Puedo ser yo, por fin puedo ser yo, en vez de intentar ser otro, porque la manera de magnificar el dolor y de asegurarte una infelicidad es comportarte como quien no eres. Y nos creamos un personaje encantador que mira qué bien es y qué simpático, qué feliz. Es, pero comportarte como quien no eres solo causa dolor, porque luego llegas a casa y puedes engañar al resto del mundo, pero a ti no. Y ahí es donde uno se fustiga, donde no estoy siendo fiel a mí mismo, estoy siendo infiel a mí mismo. Y te tienes que dar la oportunidad y el derecho de ser tú, porque así la gente va a saber quién eres realmente. Si no, igual les cae bien el personaje. Y a veces nos ponemos una coraza para que no nos hagan daño, pero nos hacen daño igual, que el daño te lo haces tú mismo. Y en vez de protegerte, esa coraza lo que hace es que impide que los demás realmente te vean, te conozcan y vean tu calidad humana. Y yo lo que quiero es quítate la coraza, porque seguro que dentro hay una persona maravillosa ahí dentro. Pero deja de intentar ser quien no eres y muéstrame quién realmente eres, ¿no? Y viene a través de esa aceptación, ¿no? Que es tan necesaria hoy en día. Yo creo que es una combinación, Javier, de aceptación para ser consciente de lo que puedo cambiar, y evidentemente todas las habilidades de un ser humano son entrenables, es decir, todo lo puedo aprender, y sobre todo es el que me deje de importar tanto la opinión de los demás, porque como tú has dicho, es algo subjetivo, y lo que entrenamos nosotras mucho, desde la perspectiva cognitivo-conductual al menos, es que el problema no son las situaciones. Es decir, el problema de mi autoestima no son los padres tampoco que yo he tenido, no es el jefe que tengo que me está diciendo las cosas todo el rato, sino es cómo yo interpreto, cómo yo enfoco las cosas que están pasando, ¿vale? Porque mucha gente al final es como víctima de sus circunstancias, ¿no? O sea, yo es que con esto que tengo no puedo, ¿no?, avanzar. Pero ese no es el problema, porque es tú cómo enfocas eso que te están diciendo, porque te puedes entrar por este y salirte por el otro, o no, o darle un valor total. Sí, las cosas no tienen emociones. Es el significado que tú le das, como has dicho. Al final ocurre una misma cosa y hay dos personas que en función de su autoestima interpretan esa misma cosa de una manera muy distinta. Totalmente diferente. Para uno es como algo, una locura, mira lo que me han dicho, cómo me han tratado, y el otro es, ¿el qué? El otro me se ha enterado de absolutamente de nada, ¿no? Y lo que para uno es el final, para otro es el principio. Uno le enerva y el otro le motiva, y al final todo tiene que ver con cuál es el significado que le das a las cosas, como tú bien has dicho, ¿no? Y ahí está nuestra responsabilidad, ¿no? Eso es un poco como decía Víctor Frank, entre el estímulo y la respuesta hay un espacio, y en ese espacio donde está tu responsabilidad de cómo respondes. Ahí es cuando tenemos que parar y mirar hacia adentro y dejar de mirar hacia afuera y de culpar a los demás. Siempre que tú le hagas responsable al mundo, a tu vecino, a tu pareja, a tus padres o al pasado de lo que sientes y del por qué no puedes avanzar o progresar, lo siento mucho, eres un cadáver andante. Porque has entregado toda tu responsabilidad a los demás, entonces solamente los demás podrán cambiar tu vida. Entonces ahí es el momento en el cual uno tiene que asumir la responsabilidad personal, que ese es el gran dilema y el gran poder de una persona, ¿no? La responsabilidad personal es cuando dices, mi vida depende de mí. Mi pasado no determina mi futuro. Da igual lo que haya ocurrido, lo que importa es qué es lo que va a pasar a partir de ahora. No importa quién eras, sino quién puedes ser. No importa lo que has hecho, sino lo que puedes hacer a partir de ahora. Y esa responsabilidad personal significa la habilidad, es la capacidad de responder con más habilidad a las circunstancias y a los desafíos de la vida. Si no asumo la responsabilidad personal, ¿qué nos queda? Lo único que hacemos es responder de forma compulsiva ante todo el mundo y con ira y con rabia, y todo el mundo tiene la culpa. ¿Por qué? Porque alguien tiene la culpa de lo que siento.
alguien es responsable. Por un lado, porque el ser humano parece que tiene la necesidad de sentirse inocente. Yo no sirvo, yo he hecho lo correcto, mira lo que me han hecho, ¿no? Y puede que tenga razón, pero eso simplemente te mete en un agujero y es seguir cavando. O sea, primero, deja de cavar. Y es, mi vida depende de mí, mis emociones dependen de mí y absolutamente todo. Es entonces cuando acoges tu dignidad y dices, voy, no sé cómo, no sé qué voy a hacer, pero esto depende de mí, está en mis manos. Y asumes que eres tú quien tiene que cambiar. Cuando las cosas no se pueden cambiar, es la única opción. Soy yo que tengo que mejorar. Si hasta ahora no he logrado lo que quería, es en qué clase de persona me tengo que convertir para poder conseguir eso. ¿Qué habilidades tengo que agregar? ¿En qué áreas de mi vida tengo que mejorar? Y ahora es un momento clave. Ahora es el momento de prepararse, de estudiar, de ver qué valor puedes aportar, de preguntarte a ti mismo, ¿y yo qué valor puedo aportar en mi trabajo, en mi negocio, en el mercado? ¿Qué tendría que hacer para tener más oportunidades? ¿Qué habilidades tengo que conseguir ahora? Y ahora tengo un tiempo para sumergirme a estudiar, aprender, a leer. Aprovecha este tiempo como una fase de preparación, de transformación, de superación. Como que esta es tu escuela, tu academia, tu oportunidad para evolucionar. Y no, pobre de mí, porque el mundo es tan injusto y mira lo que ha pasado. Estamos todos en la mierda. A mí esto me influye también. Es decir, yo en muchos meses no sé si habrá ingresos o no. O sea que no solo te pasa a ti, ¿vale? Pero tienes que decir, vale, pero esto depende de mí. Y no sé ni cómo, pero depende de mí. Y esa decisión que nace del corazón, que es lo que marca un antes y un después, que le ves a esa persona que ha tomado la decisión y le miras a la cara y dices, este va a algún sitio, ¿sabes? Sí. Y cuando tienes esa determinación y tomas esa decisión radical, empieza a haber luz por algún sitio, empiezas a creer más en ti, recuperas la confianza, dejas de buscar culpables y aparecen alternativas, aparece la creatividad que no nace desde el lamento y de la negatividad y de la crítica y de la culpa, ¿no? Sino es cuando tú empiezas a aprender, a leer, a estudiar, a prepararte, de pronto tu ocupa empieza a tratarte mucho mejor. De pronto tus conversaciones contigo mismo empiezan a subir de calidad. Ya no te estás fustigando tanto, sino empiezas a ver, pues a lo mejor podría hacer una cosa y otra, ¿no? Y ahora eso es clave. Ahora es momento clave de que cada día te pongas tus rutinas, cada día apagues el móvil y te pongas mi rato de escuchar una conferencia, mi rato de leer y mi rato de estudiar. Es decir, ¿qué es lo que hoy sí o sí tengo que acabar para tomar control? Porque si no, ¿qué ocurre? ¿Qué te está robando el tiempo hoy en día? ¿Qué te está robando la atención en el día a día? ¿Qué ocurre con el móvil? El móvil es como un mando a distancia a través del cual los demás hacen zapping con tu vida. Total. Y te van cambiando de canal. ¿Quieres hacer una cosa? Llamada, WhatsApp, voy a ver qué pasa en Instagram, voy a ver qué pasa en Facebook, otro. Y vas todo el día que te están rompiendo la concentración, la atención, te roba el tiempo, te roba la energía y es cuando tienes esa sensación de falta de control, ¿no? Entonces hoy, ¿qué voy a hacer sí o sí? Y ponerte tu lista y cumplir. Enfocar. Aparcas el todo, aparcas el móvil, quitas la wifi y creas un momento todos los días donde aquí nadie me puede interrumpir. Este es mi templo sagrado. Y empiezas a hacer lo que realmente tienes que hacer para acabar, cumplir tareas y eso te da la sensación de control. Te da la sensación de disciplina, la sensación de estoy yendo a algún lugar. Pero si constantemente dejas que el resto del mundo te disperse, nuestra mente va loca por ahí y vamos, y tú sabes esto muy bien lo que pasa, ¿no? Que usamos con el mindfulness tanto todo el mundo, ¿no? Muchísimo. Al final es un poco lo que yo creo que también es un buen momento para parar, para reflexionar un poco, ya que la vida nos ha paralizado y reflexionar si estamos donde queremos estar, dejar de lamentarnos por donde estamos, porque como tú muy bien has dicho, no es que me ha pasado a mí solo, que tampoco sería un motivo para hundirme en el lamento, pero es que es mundial. Entonces es el momento de dejar de anticipar, dejar de lamentarse y empezar a pensar qué puedo hacer. Si puedo hacer algo y quiero hacer algo, que no quiero hacer nada, pues bueno, pues quédate donde estás, pero al menos deja de lamentarte y ya veremos lo que pasa contigo. Pero yo creo que es un gran momento para reinventarse. Hay una frase de tu libro que el otro día puse, porque es de las que más me gustan, que dices algo como que la ansiedad es como una noria o la preocupación es como una noria, ¿no? Siempre le estoy dando vueltas a algo, pero siempre acabo en el mismo sitio. Al final ahora ponernos a anticipar, ponernos a pensar lo que va a pasar,
es plantear cosas en un mapa que está por hacer. Es decir, es algo totalmente absurdo porque no sabemos lo que va a pasar. Entonces, al final, es centrarnos en algo que realmente nos ayude, al menos a nuestro crecimiento personal, a esa autoestima, a aprender. Yo, fíjate, ahora seguimos las consultas por videoconferencia, que evidentemente es exactamente igual y la gente sigue trabajando en su crecimiento personal. Y creo que es el mejor momento de hacer esto. ¿Por qué? Porque cuando luego en la consulta la gente trabaja, no sé cuánto, bueno, tienen 1000 cosas que hacer y al final ir a terapia, o al menos en mi centro, es hacer deberes, ¿no? O trabajarte a ti mismo. Yo no concibo que la terapia es hablar y que yo te diga lo que tienes que hacer, sino es hacer cosas, desmontar pensamientos, ¿no? Al ocupa no vale decirle, oye, vete de aquí, sino hay que desmontarlo, ¿no? Y hay que darle mucha caña porque hay creencias que están muy aferradas dentro de nosotros. Y yo se lo digo a la gente con la que trabajo ahora cada día, digo, es que creo que es el mejor momento, porque ahora tenéis tiempo de leer, de escribir, de trabajar en vosotros, de hacer esa lista de valores que has dicho tú antes, pero seguramente no habrá hecho casi nadie, ¿no? De los que nos están escuchando. Pues esto es un buen momento de hacer esto, de trabajar en nuestro crecimiento personal. Yo creo que es, ya que tienes el tiempo, inviértelo sabiamente, ¿no? Yo creo que el mejor ejemplo de la historia de una situación para aprovechar el tiempo es la historia de Mandela, ¿no? Yo siempre, cuando hablo de estas cosas, hablo de Mandela porque Mandela entró en la cárcel. Nelson Mandela entró en la cárcel con 44 años y no estuvo 2 meses confinado cómodamente en su casa, sin una celda, sin agua, sin cama siquiera, una pequeña manta del suelo, sin agua corriente, sin nada, ¿no? Ni pijama. Y los primeros 18 años estuvo en Robben Island y tenía que ir a la cantera a picar piedra y podía enviar correo cada 6 meses y una visita al año de 30 minutos, nada más, ¿no? Y después cambió de cárcel y bueno, estuvo al final 27 años, casi 10.000 días casi en la cárcel, ¿no? 27 años. Cuando salió, hay entrevistas que puedes ver todavía por YouTube, de Nelson Mandela, ¿no? Y hay una por ahí que vi un día que me acuerdo que un periodista le preguntó, ¿y tú cómo has sobrevivido a 27 años de cárcel injusta? Y Mandela le lanzó una mirada demoledora. Me miró así como diciendo, ¿sobrevivir? Yo no he sobrevivido a 27 años de cárcel. Yo me he preparado durante 27 años para este momento. ¿Qué es lo que hizo? Leer, leer, leer y leer. No pudo leer todo lo que quiso porque no lo dejaron, pero leyó el liderazgo de los filósofos griegos y Shakespeare y de todo. Y cuando salió, ¿qué dijo él de sí mismo? Él decía que cuando él entró a la cárcel era una persona inmadura, porque pensaba que era maduro, pero reaccionaba de forma compulsiva ante todo lo que ocurría. Y cuando salió, decía, salió una persona madura. Y era conocido por eso, por aquel carisma que absolutamente nada de nada le perturbaba, que parecía que tenía, era un Buda, ¿no? Alguien increíble. Y eso fue prepararse durante todo aquel tiempo. Y ahora más que nunca estamos en un mundo absolutamente competitivo. Nadie sabe lo que el futuro va a traer, lo que sabemos que va a ser distinto. Lo peor del mundo es esperar a que vuelva lo de antes, porque es como esperar que el agua del río que ya pasó vuelva a subir. No va a subir, no va a ser como antes. No sé cómo, pero será distinto. Y esto va a ser como en toda la historia. ¿Quién sobrevive? Pues los que se van adaptando. Entonces es el momento de que no vale el lamento, hay que aparcar el lamento y decir, bueno, ¿y qué es lo que puedo hacer? ¿Cómo puedo mejorar? ¿Qué habilidades puedo hacer? Y entre otras muchas, como dices, es la terapia. La terapia es, oye, el coche lo tienes que llevar a la ITV, pues tu cabeza también. Es decir, yo sé que sí, yo hago como mis propias terapias, hablo con gente, pero yo tengo que estar leyendo, viendo cursos, conferencias, formándome constantemente. Si no, mi mente va, se te mete el enemigo detrás corriendo, ¿no? Y la terapia, pues ¿qué es importante? Bueno, es donde te vas conociendo a ti mismo, para comprender por qué te sientes como te sientes y dejar de huir de tus emociones e intentar comprender, oye, ¿cuál es el mensaje que te está enviando esa emoción? Y esa es la parte que no hemos hecho, ¿no? Que ahora los psicólogos, pues ahí tenéis ese trabajo y la responsabilidad y poder ayudar a tantas personas, ¿no? Entonces, yo ayudo a la gente, pues si tiene alguien con un problema de psicología, etcétera, yo lo mando a un psicólogo y dice, y le mando a uno, le manda a otro, ¿no? Claro, porque al final es romper un poco ese tabú, ¿no?
ese tabú, ¿no, Javier? Que había con la salud mental. Es decir, todos... A mí me sigue asombrando que unos todavía es psicólogo. No, si yo no estoy loco, digo, ¿qué tontería estás hablando, no? Es decir, es cómo puedes estar mejor contigo mismo, cómo puedes estar más feliz, cómo puedes reducir, ¿no?, tus miedos, tus ansiedades, cómo puedes creer más en ti, pero es conocerte a ti para que tú puedas vencer a tu peor versión con tu mejor versión. Total. Y al final tiene que ver con lo que tú has dicho al principio. Mi terapia tiene que ver con crecimiento personal, con comprender, y va de eso. Es que para mí ir al psicólogo, Javier, es entrenarte para la vida, porque nadie sabe lo que nos va a pasar. Hay gente que sus padres han muerto pequeños, hay gente que le queda vivir un accidente, pues que fallezca alguien. La vida te va poniendo pues esta situación, ¿no?, que estamos viviendo, y nadie nos prepara para esto. O mucha gente no sabe eso que tú llamas, ¿no?, el ocupa. O sea, hay gente que no se escucha, que no sabe ni cómo piensa, no sabe, que vive anticipando, focalizando en lo negativo. Y al final en terapia lo que haces es parar y decir, vamos a pasar la ITV. ¿Cómo piensas? ¿Y cómo paro eso, no? Es cómo paro en los pensamientos, porque no es, pues voy a dejar de pensar así, ¿no? Es un trabajo como mucho más profundo. Mucho. Es un trabajo que hace falta tiempo, esfuerzo, disciplina, y no es un día lo comprendo, ya lo he pillado. Bueno, lo primero es la comprensión. Y luego a partir de ahí es la práctica. ¿Por qué? Porque ahora mismo la capacidad de atención está bajo mínimos históricos. La tecnología nos ha creado un nivel de dispersión que somos incapaces de parar la mente. ¿Y cuál es el problema del ser humano? El gran problema, que va a más, es que nosotros somos incapaces de dejar de pensar. Y nos pasamos la vida pensando, sin darnos cuenta que estamos pensando. Y todo lo que estamos pensando sin darnos cuenta provoca a veces un montón de emociones locas, porque nuestra mente tiende a llenar esos espacios vacíos de incertidumbre, los completa y se imagina a veces lo peor de lo peor. O sea, la mente se convierte en el peor contador de historias de terror que existe y te hace sufrir de forma innecesaria, ¿no?, absoluta. Es decir, como que joder, ¿no? Y entonces, pues es como cuando tienes una pesadilla a la cama que te despiertas como loco, y a veces vamos así por el día, sin darnos cuenta, ¿no? Entonces, en la psicología del trabajo, muchos, ese darte cuenta, decir, ¿dónde me he ido?, ¿no? Y aprender a hacer ese trabajo para tomar control y no creerte lo que estás pensando, porque no eres tus pensamientos, no eres tus emociones. Confundimos lo que pasa por nuestra cabeza con el mundo real, cuando son solo pensamientos, ¿no? No saben sentir todas esas veces de emociones negativas. Totalmente. Bueno, Javier, perdón que te corte, nos quedan 2 minutos, porque es que aquí te cortan. Yo estaría aquí toda la tarde contigo, pero es que como ahora mismo no se nos corta. ¿Te parece que demos como unas pinceladas de lo que hemos hecho, un pequeño resumen, que nos quedan un par de minutitos, y así la gente pues tiene como unos tips, ¿no?, para trabajar? Yo creo que, en 2 minutos, mal está la cosa, pero sobre todo en este momento, que es el momento de dispersión y de preocupación, ponte todos los días una serie de tareas muy fijas. Y ponte todos los días, lee un mínimo de X minutos. Busca conferencias que te inspiren, que te aporten valor sobre lo que haces. Intenta aprender cosas nuevas. Abre el abanico para no solamente escuchar ciertos temas, la variedad, porque eso te ayuda a aprender y eso te ayuda a tener más confianza, a abrir tu mente. Y todos los días coge un tiempo donde desconéctate de todo y cumple lo que tengas que hacer para tener esa sensación de recuperar la confianza, ¿no? Si no llegas a todo, no te fustigues, no te machaques. Hace falta ahora compasión y comprensión con uno mismo y con los demás. Perdónate, porque si ahora no puedes ser productivo, porque es la era de la productividad donde nos exigimos y tengo que hacer y tengo que demostrar y otra meta más, y ahora no puedes hacer eso. Acepta, perdónate, no te fustigues y mucho más compasión, quiérete más, ¿no? Pero sobre todo ahora es ese momento, creo que, de parar, saca tu tiempo para ti, acabar esas tareas y por ahí un poco, y creo que tú deberías dar alguna pincelada por ahí, que tienes muchas para dar. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo de que hay que trabajarse a uno mismo, hacer cosas que nos gustan, cosas que nos llenen y nos hagan sentir bien con nosotros mismos, porque ese equilibrio es el que nos va a ayudar a sentirnos productivos y quitar, ¿no?, esos ladrones de tiempo que realmente no nos hacen sentir bien. Y nos quedan 10 segundos, Javier. Yo quería agradecerte. Yo también, así que... Y luego yo, pues, recomendaros también este de aquí.